Hermanos, vamos a iniciar esta meditación cuaresmal pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe, que nos ayude a nosotros a escuchar su mensaje y sobre todo a tener disposición de ánimo para acercarnos y convertirnos a Él, que es lo más importante en este tiempo de la Cuaresma. Disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para convertirnos, para volvernos a Dios, para descubrir el amor ardiente que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nos encomendamos al Señor y a la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos que envíes tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre los hermanos que van a escuchar este mensaje en tu santo nombre. Te pido, Señor, que rompas nuestra sordera, que hagas nuestro corazón un corazón de carne, que lo conviertas de un corazón de piedra a un corazón de carne que sienta como deseas tú que sintamos. Te pedimos, Padre Santo, que tu Hijo Jesucristo inspire todas nuestras voluntad, nuestros deseos y nuestras acciones. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, yo les quiero hablar en este día para que podamos meditar y tener disposición de ánimo para disponernos a vivir la mortificación. Mortificarnos, ese es el tema que me parece tan necesario que los cristianos vivamos la mortificación. Mortificación significa muerte. Y esta palabra está enraizada, el tema de la mortificación, la palabra mortificación está enraizada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mortificación significa muerte, muerte voluntaria, es decir, que nosotros como cristianos estemos dispuestos a examinarnos en nuestro caminar. ¿Cómo estoy caminando en este tiempo de Cuaresma? Y el gran problema es que nosotros muchas veces cuando actuamos no logramos ver nuestro actuar. Y la Iglesia nos regala a nosotros los ejercicios que le llamamos nosotros ascesis. Son ejercicios como el deportista, lo decía la otra vez, como el deportista, ir entrenándonos nosotros en la vida espiritual, porque lo que estamos buscando los cristianos es la perfección cristiana, que es el amor, es la caridad, crecer en la caridad. Pero para crecer en la caridad, lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocernos. Y para conocernos tenemos que examinar nuestro corazón. Y para examinar nuestro corazón, la Iglesia nos propone el ayuno, nos propone el ser generosos dando la limosna y también la oración. Y en este espíritu de Cuaresma tenemos que entrar nosotros en la penitencia. Tener un espíritu penitencial, es decir, de pena. Decir que para examinarnos, para conocernos, nosotros tenemos que entrar en ese espíritu de sufrimiento. Es que a nosotros nos gusta vivir bien, nos gusta comer, nos gusta salir de paseo, nos gusta vestirnos, disfrutar la vida, y eso es bueno. Pero hay muchas cosas que en ese disfrute constante que tenemos, nos vamos acostumbrando a ser egoístas. Y por eso que el Señor nos manda a nosotros a amar al prójimo, amar a Dios, necesitamos examinarnos. Y para ello, la mortificación. Yo les voy a hablar entonces de este tema. Mortificación significa muerte.
Y esta palabra está enraizada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí le tenemos la imagen. Los cristianos asumimos la cruz, en teoría parece, porque muy poco los sacerdotes hablamos hoy de la cruz. Le tenemos terror al sufrimiento. Y es que el sufrimiento también es redentor, es liberador. Es necesario el sufrimiento en nuestra vida, porque por medio de él nosotros, el ser humano, se desarrolla y crece. Tenemos también un ejemplo, una oruguita, una mariposa. Para ser una hermosa mariposa y que pueda volar, pues primero es una oruga que sale de la tierra, se coloca en un lugar y esa oruguita, tiene que, para convertirse en una mariposa, tiene que romper, hace un capullo. Con su saliva lo hace, lo construye y queda un tiempo allí, pero después de ese capullito, esa misma oruguita empieza a romperlo, y en la medida en que va rompiendo, va saliendo y va extendiendo poco a poco sus alas, y eso es sufrimiento. Implica sufrimiento. Y le pongo el ejemplo también de las cigarras, porque la sabiduría divina está en la naturaleza. La cigarra primero es un animalito que sale de la tierra también, se coloca en una pared o en un árbol y después rompe donde él estaba, esa piel que él tenía, va rompiendo y va saliendo la cigarra para después poder volar. Así Dios nos invita a nosotros que podamos ver en el sufrimiento de manera voluntaria, ¿verdad? El sufrimiento, la mortificación, ver en esa mortificación el crecimiento espiritual, el crecimiento de nuestra fe. Pues entonces los cristianos estamos invitados a vivirla. El camino de la perfección pasa necesariamente por el camino de la cruz. Necesariamente tiene que pasar nuestra vida cristiana por el camino de la cruz. No podemos huir del camino de la cruz, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando se ofrece en cruz, Él realiza un acto sacrificial. Él se está entregando al Padre, está entregando su cuerpo, su alma, su divinidad al Padre, y también se nos está entregando a nosotros por medio de los sacramentos, porque nuestro Señor instituyó la Santa Eucaristía, e instituyendo la Santa Eucaristía antes de su pasión, de esta manera nuestro Señor es un puente entre Dios y nosotros, porque Él libremente aceptó libremente ese suplicio de la cruz, de su sufrimiento, de su penitencia, pensando tanto que amó al Padre, que ama al Padre, y nos amó a nosotros, y nos ama a nosotros. Y entonces el Señor, con su ardiente caridad, deja a la iglesia este bellísimo sacramento de la Eucaristía, que dijo: tomen y coman todos de él, tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y de esta manera nuestro Señor se entrega a Dios y se nos entrega a nosotros. Tiene un ejercicio sacrificial, y los cristianos estamos invitados, vamos a decir invitados, no decir la palabra pues que deberíamos de decir, obligados en la caridad a ofrecernos el sacrificio al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. No logramos alcanzar la santidad sin el combate espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Todos tenemos combates espirituales. Ya hemos escuchado las lecturas del primer domingo del tiempo de la Cuaresma, que el Señor fue tentado en el desierto, pasó 40 días y 40 noches ayunando, y de repente, pues al pasar ese tiempo, Él empezó a experimentar hambre, y el demonio lo tentó. El diablo le dijo:
Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el hijo de Dios, mira, te daré todos estos reinos. Si me adoras, y le dice el Señor, al Señor tu Dios adorarás. Y el Señor Jesucristo quiso experimentar las mismas tentaciones que usted y yo tenemos en este mundo, en esta tierra, y lo quiso experimentar porque Él es el maestro de dolores y de sufrimientos. Jesucristo nuestro Señor es el doctor en el sufrimiento. Nadie puede decir de Dios, Señor, vos no me entendés, nunca me vas a entender porque no vivís lo que yo he vivido, Señor. Y todo lo contrario, el Señor al hacerse hombre se humilló porque siendo Dios, ¿verdad?, no tenía necesidad de hacerse hombre. ¿Y qué hace el Señor? Se hace hombre, se encarna y se humilla. Tomar nuestra condición humana es una humillación para el Señor. Y ahí vemos su ardiente caridad por nosotros. Se humilla, se hace pequeñito el Señor. Y al hacerse pequeño, Él quiere vivir todas las privaciones humanas. Tuvo que nacer en un establo, no había lugar en la posada, tuvo que huir con sus padres, San José y la Santísima Virgen, fueron hasta Egipto, huyendo como lo que ha pasado, ¿no?, en este drama de las guerras terribles, como migrante, como refugiado. El Señor vivió esas privaciones. Experimentó el hambre en las comunidades donde Él vivió. Miró a los niños sufrir. Miró el sufrimiento de la gente. Jesucristo nuestro Señor caminó nuestras mismas necesidades, nuestras mismas dolencias, nuestros mismos sufrimientos. Y tanto así las injusticias, las malas palabras. Lo más terrible, ¿verdad? Ser humillado en la cruz, morir, sufrir. Por eso, el Señor es doctor en el sufrimiento. Él nos enseña a nosotros, si usted está sufriendo, usted contemple la cruz de nuestro Señor, en la cual se ofrece al Padre, mantiene un equilibrio divino, porque no usa su poder para beneficiarse, sino que guarda su poder divino y expresa su grande humanidad y amor al Padre y a nosotros. Y por eso la persona experta en la mortificación es Dios mismo, hecho hombre. Dios mismo es el experto en la mortificación. Y Él nos enseña entonces que no hay santidad sin renuncia. Renunció, siendo Dios, se hizo nada para hacernos a nosotros dioses, hacernos semejantes a Dios. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. ¿Y contra qué combate? Pues nosotros estamos combatiendo contra el pecado, porque esa es la raíz del sufrimiento humano. Todos los sufrimientos del hombre radican en la causa del pecado original y nuestros pecados personales. Todos los dramas que vemos en el mundo, guerras, robos, violencia, el trastorno de la naturaleza. La naturaleza se está trastornando. ¿Por qué? Por la libertad del hombre, por el abuso de su libertad. ¿Por qué? Porque no coloca a Dios en primer lugar. Por eso el Señor viene a sanar a este mundo de raíz el drama del pecado. Por lo tanto, para que nosotros podamos ir viviendo esta cuaresma, necesitamos pues experimentar la mortificación. El progreso espiritual implica ejercitarnos, mortificarnos, conduce gradualmente a la paz. Al inicio no lo queremos, no queremos mortificarnos, porque es un acto de violencia a uno mismo, porque para que este mundo realmente cambie, tenemos que empezar nosotros a violentarnos a nosotros mismos, a violentar nuestras apetencias.
Y entonces estas apetencias desordenadas que el ser humano, que nosotros tenemos, empiezan a ser ordenadas cuando empezamos a entrar en el sufrimiento. Ya lo vamos a ir viendo. El ejemplo que tenemos nosotros de mortificación después de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María, porque Nuestra Señora se mortificó viendo a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Qué dolor para una madre ver a su hijo morir desnudo, humillado, mancillado, y no decir ni una sola palabra, estar en silencio. Tenemos también a San Juan Evangelista, hombre mortificado, vive en despoblado, come saltamontes y su manera de vestir es la piel gruesa de un camello. Eso es cómo vestía, qué es lo que comía, dónde vivía, en despoblado. ¿A quién le va a gustar vivir en un lugar despoblado? Más ahora en este tiempo de comunicación. Jesús pues nos llama a nosotros a la conversión, a regresar, a examinarnos, a ver dónde es que estamos fallando nosotros en el amor al prójimo y en el amor a nosotros mismos y en el amor a Dios. Entonces esto va acompañado por la penitencia que incluye la mortificación. Con ello nos encontramos con Jesucristo en la mortificación, en el sufrimiento libre de nuestros cuerpos, nos encontramos con el Señor, nos unimos a Él. Ahí lo encontramos al Señor y nos unimos a Él y expresamos también el valor redentor de nuestros sufrimientos para el beneficio de los difuntos y de las personas que están aquí en este mundo, los que no conocen al Señor. Entonces se compara esto, como ya les decía, como los deportistas, ir trabajando nosotros esta vida de mortificación, que casi no hablamos, como les dije, de los curas. Las privaciones nos van ayudando a vencer las tentaciones, hermano. No solamente la oración, también estas privaciones que ya las vamos a ir viendo, nos van ayudando a ir venciendo las tentaciones. Si no somos moderados nosotros con las cosas materiales, pues va a ser más difícil a nosotros poder salir victoriosos en una tentación. En el desierto de los padres, nuestros antiguos padres de la iglesia, ellos vivieron mortificándose constantemente. Los antiguos padres de la iglesia se mortificaban en el desierto, hacían muchísimo ayuno, no comían y eran tentados también en el desierto. Tenemos el ejemplo de San Antonio. Uno, pues aquí en la liturgia, en este tiempo litúrgico, este tiempo es oportuno para examinarnos, para vivir estas mortificaciones que lo manda la Santa Madre Iglesia, el ayuno y la abstinencia los miércoles y los viernes. Ayunar de comer carne, miércoles y viernes. Privarnos de eso. El Papa Francisco también decía que podemos ayunar y abstenernos de hablar mal del prójimo. Un buen ayuno. Buenísimo. Ayunar miércoles y viernes, por lo menos. De no hablar mal del prójimo, de sonreír, aunque estés sufriendo, de darle una sonrisa al mundo. Si has tenido enemigos allí en tu relación con los demás, pues rezar por esa persona, ejercer violencia a uno mismo. Pues bien, están muy presentes el ejercicio del ayuno en la Sagrada Escritura. Los profetas lo hicieron y está también en la tradición de la iglesia y nosotros también necesitamos recuperarlo, hermano, principalmente padres de familia. Empieza en tu casa, empieza a tener moderación en tu casa. El consumismo que muchas veces nos inunda por ir a comprar esto, lo otro, busque cómo comprar menos cosas, ver el armario de la casa, ver los armarios y donar a las personas que están necesitadas, ropa, zapatos. A veces hay 10, 15 pares de zapatos. De lo bueno, de limosna, de lo bueno usted. Es un ejercicio. ¿Y sabe qué?
Y si a usted le genera dolor compartir, ahí tiene que trabajar, tiene que dar más. Voy a repetir esto. Cuando en la medida en que usted empieza a hacer ayuno, abstinencia, ¿verdad? Abstenerse de comprar cosas, el revisar, como le decía, el armario y no dar de lo que nos sobra, dar lo bueno que tenemos para otra persona que no tiene. Si usted siente en su corazón que le duele dar algo bueno, tienes que dar más. Es trabajar, eso es la mortificación. Ahí te vas a ir mortificando. Entonces, en tiempos y días de penitencias, cada viernes recordamos los sufrimientos de nuestro Señor. Y cada viernes recordamos ese amor de Dios por nosotros, ese amor de Jesucristo por nosotros. También podemos hacer peregrinaciones, podemos hacer obras caritativas, misioneras, donar para proyectos Provida, donar para la evangelización en otros pueblos, donar, dar, porque esa es la esencia, el darnos nosotros, como uno va creciendo en el compartir con los demás y vas a sentir alegría. Si no sientes alegría es que tienes que trabajarlo. La alegría de Dios es vernos a nosotros contentos, felices. ¿Por qué? Porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo en la Santa Misa. Pues bien, el Señor hizo ayuno voluntario, tuvo un juicio injusto, insultos, maltratos. Podemos hacer el viernes, todos los días, el Santo Vía Crucis. Háganlo. Yo les recomiendo el Vía Crucis de San José María Escrivá de Balaguer. Búsquenle ahí en el internet, en YouTube, búsquenlo. Vía Crucis de San José María Escrivá, muy bonito. Lo van a vivir. Les invito a ello también. Y bueno, y para finalizar, pues tenemos el ejemplo también de estos santos Jacinto y Francisca. Son unos niños. La mortificación es para todos. A estos niños que se les apareció la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, la Virgen los invitó a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Aunque estemos caminando en la iglesia, necesitamos conversión nosotros, pero también necesitamos que otras personas conozcan a nuestro Señor. Y para que conozcan a nuestro Señor es necesario que nosotros pues también ejerzamos sacrificio, que vivamos una vida de sufrimientos, también privaciones. ¿Para qué? Para que otros conozcan a Jesucristo de una manera misteriosa. Dios tiene misteriosamente caminos para llamar a la conversión a otras personas. Quizás no vamos a ver los frutos, pero lo importante es saber que yo puedo unirme a Jesús, a nuestro Señor, en esa misión grande de anunciar al Señor, de anunciar a Jesucristo. Pues bien, hay dos tipos de ayuno. Está el ayuno, la mortificación activa, la mortificación pasiva. La mortificación activa es que uno decide, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para privarme de esto y lo otro. Y la pasiva es aceptar las limitaciones y las cosas que no puedes cambiar. Puede ser que te regalen sopa de marisco o comer pescado. A mí por lo menos me cuesta comer el pescado. Pero sí, me lo da que en tiempo de Cuaresma, pero yo digo, me lo como tranquilo, sin murmurar, sin decir nada. Digo, ¿por qué? Porque no me gusta mucho el pescado, pero en tiempo de Cuaresma me lo voy a comer, me lo voy a agradecer a Dios porque me lo están dando. Así, tienes una enfermedad y a veces te tienes la tentación de murmurar. Pues entonces dile al Señor, Señor, voy a ofrecer mi enfermedad, no voy a murmurar este día. Y tú te callas y vives tu enfermedad y la ofreces a Jesucristo. Tenemos entonces este ejemplo de Jacinto y Francisca, santos, que se les apareció la Santísima Virgen María, y estos niños son ejemplo de mortificación constante. Ellos eran pastorcitos. Y Jacinto y Francisca, cuando la mamá le daba la merienda, ellos no se la comían. A veces se la daban a las ovejas, a veces se la daban a un niño pobre. Y ellos también agarraban un cordel, un cordón y se lo amarraban a escondidas. Vean la película.
de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Vean, pónganle atención a los niños, cómo todas aquellas cosas hacían ellos para ofrecer sacrificios al Señor. Y si la Virgen María los invitaba a ellos a hacer sacrificio, quiere decir que toda la iglesia, todos nosotros estamos invitados, es universal, sacrificios grandes y pequeños. De muchas maneras podamos hacer mortificación por la conversión nuestra y la conversión de los pecadores. Que Dios les bendiga en este día y en este tiempo de Cuaresma, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, esté sobre vosotros. Buen día.